Bueno, bienvenidos. La idea es un poquito para que puedan entender las imágenes, reconocer dentro de lo que es la resolución del método de la tomografía, la anatomía básica que necesitan saber para interpretar las imágenes, un poquito de hablar de la clasificación, de las enfermedades intersticiales, que eso lo van a ver mucho mejor en las clases que tuvieron y las que van a tener de acá adelante. Y después ya nos volcamos rápidamente a los signos generales, a los patrones, cómo lo armamos y algunas enfermedades típicas y al final algunas ideas de conclusión. Entonces, la anatomía, recuerden que lo más importante en enfermedades intersticiales, lo que sería para entender de la enfermedad intersticial y sobre todo en tomografía de alta resolución, tenemos que hablar del lobulillo pulmonar secundario, ¿sí? Y que recuerden que son estructuras que estaría dado por los acinos con sus sacos alveolares, en el centro del lobulillo pulmonar secundario, la arteriola y el bronquiolo terminal, rodeado por los septos interlobulillares, ¿sí? Que tienen tejido conectivo, linfáticos y venas pulmonares. Y por el centro el bronquiolo y la arteriola. Por eso hay términos que usamos nosotros, bronquiolocéntrico o centroacinar, ¿sí? Y después el engrosamiento de los septos, por ejemplo, interlobulillares, ¿sí? Muy bien. Recuerden, acá es una tomografía de alta resolución a gran aumento, pueden ver los septos interlobulillares engrosados que solamente se ven cuando son patológicos, cuando hay engrosamiento de los mismos, puede ser por edema, puede ser por infiltración celular, puede ser por linfangitis, puede ser, por ejemplo, por enfermedad intersticial fibrosante, ¿sí? Y fíjense que no solo hay septos interlobulillares, sino que también se pueden llegar a discernir septos intralobulillares. O sea que hay tejido conectivo también intralobulillar que sostiene a los alvéolos y a los acinos. Entonces, en resumen, estructuras centrales o centroacinares, ¿sí? La vía aérea terminal, el bronquiolo, la arteriola pulmonar y su lecho capilar, y la red capilar. Y las estructuras periféricas en los septos interlobulillares, en lo que sería las venas y los vasos linfáticos con el tejido de sostén. Ahora, intersticio hay en septos interlobulillares, como lo vengo mostrando anteriormente. También hay intersticio en los septos intralobulillares, pero para que todo eso también tenga sostén, tiene que haber intersticio y tejido conectivo en las estructuras peribroncovasculares, ¿sí? Todo desde el ilio hasta la periferia, las estructuras broncovasculares están teniendo tejido conectivo para poder hacer todo el sostén. Entonces tenemos intersticio, interlobulillar, intralobulillar, peribroncovascular y obviamente alrededor de la pleura, en el intersticio pleural como podemos ver acá. Entonces, esos son todos los lugares que pueden estar afectados en enfermedades intersticiales. Y según la distribución de esa afección, podemos ir pensando en distintos tipos de patologías. En cuanto a la clasificación de las enfermedades del intersticio, lo que quiero más o menos resumirles es que algunas podemos conocer la causa desde lo clínico, laboratorio o interrogatorio. Otras pueden ser, digamos, de desórdenes primarios idiopáticos, ¿sí? Que ser causas específicas, o enfermedades específicas, como conocemos la sarcoidosis, la linfangioleumadematosis o la proteinosis alveolar. Y después hay todo un grupo de idiopáticas que son estos patrones tomográficos, todas estas patologías que pueden ser idiopáticas, como la fibrosis pulmonar idiopática, la NSP idiopática, el COP idiopático, ¿sí? Pero sepan que estas, con sus patrones similares, también pueden ser secundarias a causas conocidas, para entenderlo, ¿sí? Las neumonías intersticiales pueden ser idiopáticas con sus patrones, pero dichos patrones en las imágenes, a veces, y la mayoría de las veces, salvo en la FPI, tienen causa conocida. Entonces, las distintas enfermedades del intersticio pueden compartir patrón radiológico, obviamente patrón funcional restrictivo, y patrón histopatológico, a veces si se llegara a tomar una biopsia. Entonces, esto lo que hace muy difícil
el diagnóstico diferencial entre las distintas enfermedades, no patrones. Estoy hablando de enfermedades. Las distintas enfermedades comparten patrones radiológicos, funcionales e histopatológicos, lo que complica muchas veces su diagnóstico. ¿Vamos bien hasta ahí? Y si no, después me lo preguntan por mail. Los signos radiológicos que componen, digamos, todo el mundo de signos en la tomografía de alta resolución, para hacerlo, digamos, en forma un poco más pragmática y fácil de entender, los vamos a dividir en fibróticos, o sea, signos inequívocos de que lo que está pasando en ese pulmón es fibrosis, de lo que son signos que, si bien no son digamos, expresión de inflamación como es la consolidación, todos, pero sí que tienen un mecanismo inflamatorio de base que las provoca por lo general, ¿sí? Pero los signos inflamatorios son aquellos, salvo los quistes, que no sería, por eso está entre comillas, no es que un quiste se va a ir una vez producido, pero los quistes de la linfangiomatosis se quedan ahí, pero tienen otro mecanismo de producción que la fibrosis, por eso está del lado de inflamatorio, ¿sí? Todos esos signos pueden, digamos, con tratamiento adecuado, quedar estables o retroceder e incluso desaparecer. En cambio, los signos fibróticos, por lo general, cuando se instauró, lo único que puede hacer es quedarse ahí o progresar. Nunca mejorar. Y esa es la diferenciación básica, digamos, ¿sí? Entonces, el signo inequívoco madre de fibrosis es la panalización. Para que sea categórico, digamos, es la metástasis del cáncer, ¿sí? Es lo que no queremos que suceda en el pulmón, porque una vez que hay panalización, ya está todo perdido. Lo mismo pasa con las bronquiectasias por tracción. Una vez que están establecidas, no pueden volver y no van a volver para atrás, ¿sí? Y eso, la panalización, las bronquiectasias y la fibrosis, producen pérdida de los volúmenes pulmonares que se traduce en los estudios funcionales, ¿sí? La reticulación y el vidrio esmerilado, dependiendo de las características, pueden traducir fibrosis o pueden traducir hallazgos inflamatorios. Por ejemplo, una reticulación de fibrosis va a ser más irregular y una reticulación por edema agudo de pulmón va a ser más lisa, más homogénea, más difusa, ¿sí? Entonces uno tiene que analizar también qué está pasando alrededor de ese signo. Fíjense, consolidaciones las conocemos todos, son opacidades que aumentan la densidad pulmonar por arriba de la densidad de los vasos y los oculta, ¿sí? Uno puede ver los vasos normales en zonas de pulmón normal o con vidrio esmerilado, pero no ve los vasos y tiene broncograma a veces donde hay aumento de la atenuación, fíjense. Y el crazy paving es un patrón combinado, ¿sí? O del empedrado entre vidrio esmerilado, que es toda atenuación, que deja ver los vasos por debajo, con engrosamiento de los septos, la mezcla de vidrio esmerilado y engrosamiento de septos interlobulillares y que asemeja a adoquinado o empedrado, ¿sí? Estos son solamente los signos. Después vamos a armar los patrones. Quistes siempre son espacios aéreos, fíjense, espacios aéreos de bordes bien delimitados. Esos quistes por lo general pueden tener paredes más finas, paredes más gruesas, pueden ser bien redonditos y bien delimitados, o pueden ser más lobulados, pueden ser únicos, pueden ser múltiples, pueden tener predisposición de lóbulos superiores, inferiores, central, periférica, o pueden tener hasta formas así bizarras, bien locas, como es típico en la histiocytosis de células de Langerhans. Pero bueno, lo que les quiero mostrar son las distintas formas que pueden ver quistes. ¿Qué les puede confundir mucho? El enfisema, sobre todo el enfisema que está rodeado de fibrosis, ¿sí? Pero la distinción entre un quiste, que es un espacio aéreo quístico vacío, dentro del quiste, no se ve nada, no hay arteriola, no hay bronquiolo, no hay nada, no hay septos, nada. Es un espacio aéreo de paredes bien delimitadas y negro en el medio. El enfisema, como tiene rotura de tabiques, los bronquiolos y las arteriolas quedan dentro de los espacios aéreos y a veces permite diferenciarlos. A veces es difícil
y otras no tanto, pero para tener un concepto medianamente básico. El atrapamiento aéreo es otro de los signos que tenemos, que podemos visualizar en las tomografías. Seguramente escucharon el famoso signo digamos, del mosaico, digamos, que es la atenuación en mosaico, que quiere decir que hay varios tonos de grises en la tomografía y eso puede estar porque hay pulmón normal, pulmón con atrapamiento aéreo o pulmón con aumento de densidad porque tiene vidrio esmerilado. La forma de diferenciar eso, la más fácil, es hacer una aspiración, ¿sí? Ahora, ¿cómo sabemos qué es normal y qué no es normal? Bueno, cuando tenemos áreas de baja atenuación, como podemos ver acá en el lóbulo superior derecho, en la parte posterior, si los vasos están disminuidos de calibre, ahí hay dos opciones. Una, que estén enfermos los vasos por enfermedad vascular crónica, o que haya atrapamiento aéreo con disminución de la tensión de oxígeno en esa zona y vasoconstricción refleja. Y por eso, como está, digamos, hiperinsuflado, con menor presión de oxígeno, esa zona se ve más negra porque se está dirigiendo el flujo hacia las zonas del pulmón que sí tienen mejor intercambio gaseoso. Ahora, ¿cómo diferenciamos que sea patología vascular de patología de atrapamiento aéreo por constricción de los bronquiolos? Lo vamos a diferenciar con la aspiración. Y de ahí es el valor famoso que tiene la aspiración. Cuando a un paciente, como en esta foto, lo aspiramos y las áreas negras se acentúan, como es acá, ¿sí? Lo que estamos viendo son áreas bronquiolares de atrapamiento aéreo y no enfermedad vascular. Cuando es enfermedad vascular, desciende uniformemente toda la densidad del pulmón. Fíjense la expiración con las áreas de atrapamiento aéreo, que bien que se ven del lado izquierdo de la pantalla, y si no, en la inspiración, fíjense estas áreas de menor atenuación, en una neumonitis por hipersensibilidad como es acá, las áreas de menor atenuación y atrapamiento aéreo. Háganme acordar si quieren, Lisandro, después les paso un artículo de mosaico muy lindo que les ayuda a diferenciarlo para que lo puedan leer. Es muy lindo ese artículo, tiene todo un algoritmo para que puedan estructurarse el pensamiento. Perfecto. En cuanto a los signos fibróticos, la panelización es la presencia de múltiples imágenes quísticas de paredes bien delimitadas, de disposición en hileras y que se apilan en forma de pilas de monedas, ¿sí? Desde el espacio subpleural hacia el centro, ¿sí? Y la definición durante los años decía que tenía que haber al menos 3 hileras de quistes, y después con todo el advenimiento de este estudio de las enfermedades intersticiales, esto se fue cambiando. Y dependiendo de, digamos, un poco la confianza del radiólogo y en el medio que uno trabaja, hoy por hoy el umbral para decir panalización se bajó mucho. Los radiólogos que estamos todos los días con esto, por ejemplo, con esta foto de la derecha abajo, donde les estoy señalando, yo ya puedo hablar de panalización incipiente. Prácticamente no hay otro diagnóstico diferencial, pero esto lo aprendimos con el tiempo y tomando confianza y viendo evoluciones y estudiando, digamos. Pero, digamos, hoy por hoy, ciertos radiólogos aseveran que 3 quistes contiguos subpleurales bien ubicados pueden indicar panalización incipiente, ¿sí? Entonces, fíjense que los quistes pueden ser chiquititos hasta grandes imágenes quísticas subpleurales, que ocupan prácticamente en esta foto todo el lóbulo inferior izquierdo. Distintos ejemplos de panalizaciones. Estos son todos, digamos, panalizaciones avanzadas, excepto la imagen de la derecha abajo. Miren, este es un sagital, un corte, digamos, de costado. Fíjense esta disposición triangular subpleural, siempre tiene que estar afectada la interfase pleuroparenquimatosa. Si hay una línea negra entre los quistes y la pleura, duden de que eso sea panalización. Las bronquiectasias por tracción son otro signo inequívoco de fibrosis. La bronquiectasia como tal, por tracción secundaria fibrosis, nunca va a estar sola, o sea, nunca va a estar rodeada de pulmón normal,
porque lo que está enfermo no es el bronquio, sino el pulmón alrededor. La fibrosis alrededor de ese bronquio tracciona a los bronquios y los distiende. Y como es una fibrosis irregular, esa dilatación bronquial va a ser serpinginosa, irregular, y cuando llegue a la periferia va a tender a ponerse, digamos, en disposición paralela a la pleura. Puede haber bronquiectasias centrales grandes, ¿sí?, como es en la foto del medio, o periféricas, bronquiales, digamos, periféricas, o bronquiolectasias muy chiquititas, como pueden ver en esta zona o en esta zona, por ejemplo. Entonces hay bronquio y bronquiolectasias por tracción que siempre están rodeadas por opacidades reticulares, vidrio esmerilado, por pérdida de volumen, ¿sí? Esto le voy a ir nombrando cosas que quiero que vayan masticando para que se les pegue. Hay vidrio esmerilado alrededor de estas bronquiectasias. ¿Qué tipo de vidrio esmerilado? Probablemente sea por fibrosis y no por inflamación del pulmón. Esto seguramente no retrocede más. Por eso están todas las bronquiectasias todas juntas en ese lugar y los volúmenes de los lóbulos inferiores muy chiquititos. Entonces, piensen que el vidrio esmerilado está porque los alvéolos se llenan de cosas o pierden el aire por la fibrosis. Entonces, si hay menos aire, aumenta la atenuación y hay vidrio esmerilado, ¿sí? Pero por pérdida de volumen, no porque se llenaron los alvéolos de células, moco, pus, etc. ¿Sí? Eso es un concepto que hay que ir aprendiendo en la enfermedad intersticial. Las pérdidas de los volúmenes, claro, para poder entenderla tenemos que saber dónde están las cisuras normales. Se las presento. En el corte que más o menos pasa por el borde superior del diafragma derecho, fíjense que anda un poquitito adelante o a lo sumo a la mitad, ¿sí? Y a la misma altura la cisura mayor izquierda. En el sagital, fíjense con una enfermedad fibrótica, cómo la cisura se puso toda irregular y se fue para atrás y abajo, ¿sí?, ambas en forma simétrica, por detrás de la cúpula del diafragma. O sea, ese lóbulo ya está perdiendo volumen, ¿sí? Y las cisuras mayores, fíjense que cruzan oblicuamente de arriba, de adelante hacia atrás, en forma ascendente, casi, digamos, por la mitad del tórax, y la cisura menor atraviesa en forma acá horizontal. Fíjense que cuando hay fibrosis, por lo general se afectan mucho los lóbulos inferiores, y fíjense que esa cisura desciende y se va hacia atrás. Eso es la traducción del axial visto en sagital, ¿sí? Entonces, ahí pueden realmente valorar cómo está el volumen de esos pulmones y también, digamos, dónde tiene mayor expresión la enfermedad, porque si lo que se achica es el lóbulo superior, la enfermedad se está provocando arriba. Si lo que se achica es el lóbulo inferior, predominan las bases. Eso es un signo. Este es un caso típico. Fíjense, un caso, no es típico, perdón, es un caso muy, muy lindo para entenderlo. Ustedes ven el axial y dicen, hay vidrio esmerilado, hay algo de bronquiectasias. Uno dice, esto no parece muy fibrótico. Claro, esto engaña, esto créanme que es la cúpula del diafragma con volumen parcial. Parece haber vidrio esmerilado, pero las bronquiectasias que uno ve están todas juntas. ¿Ven que está todo el ramillete de bronquios todos juntos, por ejemplo, del lado derecho y de este lado izquierdo? Bueno, ahora miren, hagan ese ejercicio de dónde están estas cisuras. Muy atrás y muy abajo, ¿sí? Si les pongo el sagital, fíjense dónde está la cisura mayor. Acá atrás y abajo, con todo este lóbulo inferior casi entero fibrosado. Lo que le queda es el segmento apical un poquitito. O sea que lo que están viendo es poco expresivo en la imagen, pero sumamente fibrótico, con muchísima pérdida de los volúmenes pulmonares. Es un signo indirecto que si lo saben mirar, les da mucha información. Le está diciendo, bueno, acá lo poco que se expresa de forma plenamente fibrótica. ¿Sí? Más allá del patrón tomográfico que estamos viendo. Lo que les estoy tratando de enseñar es de discernir digamos, una forma fibrótica de una forma no fibrótica, porque básicamente creo que en un futuro va a ser muy importante poder diferenciar eso.
siguiendo con el mismo concepto, hay que tratar de empezar a diferenciar, ya lo dice, como vamos a ver un poco más adelante, el consenso, el virus merilado que sea inflamatorio, como es este caso, del que es puramente fibrótico y reticular. Esto es virus merilado en el medio de un pulmón que parece sano, no hay bronquiectasias por tracción, no hay reticulación, no hay hallazgos categóricos de fibrosis en esta zona. Por ahí acá podemos empezar a discutir si hay bronquiolectasia por tracción, reticulación. Pero fíjense, por ejemplo, esta zona. Probablemente este pulmón con un buen tratamiento, este virus mielidado pueda retroceder un poco. Pero el de la derecha, acá no. Acá hay pérdida de volumen, distorsión del pulmón normal con mucha reticulación y bronquiectasia por tracción. Este virus mielidado probablemente sea por fibrosis. Una de las cosas importantes cuando tienen virus merilado, recuerden que en las bases pulmonares, digamos en la porción posterior de los lóbulos inferiores, es donde empieza la enfermedad intersticial, a veces empieza como virus merilado. Ponerlo boca abajo al paciente y si eso persiste, es enfermedad intersticial. Si se va, era nada más que sangre acumulada porque está el paciente acostado boca arriba. Eso hacemos los radiólogos. Si sabemos que estamos investigando enfermedad intersticial, cuando veo esto, lo pongo boca abajo, espero un rato y le vuelvo a hacer la tomografía para ver si persiste o desaparece. Perdón. Quedó la grabación. Fíjense cómo queda, cómo se limpian las bases cuando lo ponemos boca abajo. Me quedó el audio grabado porque copié la filmina. Lo que les quería, digamos, graficar ahí es que se pierde cuando una persona la pone en boca abajo. ¿Ven? Acá hay vidrios merilados, la pongo boca abajo y todo desaparece. ¿Sí? Entonces, esa persona era una persona sana que solo tenía aumentada la densidad porque tenía más sangre en esa posición. En cuanto a la reticulación, digamos que hay tres grandes grupos de reticulación. La interlobular, conocida por el engrosamiento de septos lisos de interlobulillares e intralobulillares. Ven que se ven perfectos los hexágonos con sus septos inter e intralobulillares y la arteriola central. Por ejemplo, la del edema agudo de pulmón o la de la linfagitis carcinomatosa va a ser un poco más irregular y a veces nodular. La segunda es la perilobular y está descripta, ven como engrosamiento de septo, fíjense que está afectado el septo y el espacio alveolar subseptal. Y eso es como una consolidación periférica dentro del lobulillo secundario. Parece una locura lo que digo, pero es así. Está descrito en neumonía, sobre todo fue descrito para la neumonía en organización, ¿sí? Lo que es la OP o en su forma idiopática el COP. ¿Sí? Básicamente ese es el diagnóstico diferencial. Y el que nos compete en cuanto a enfermedades intersticiales y sobre todo las fibrosantes es la reticulación que tiene componente intralobular con distorsión. Fíjense que acá el pulmón normal no se ve más así. La arquitectura del pulmón se distorsionó entera por toda la fibrosis, que es el tejido colágeno en los septos interlobulillares e intralobulillares que distorsionan toda la arquitectura. Los bronquios pierden su lugar habitual, los vasos pierden su lugar habitual y su distribución natural del centro hacia la periferia abriéndose. ¿Sí? Y ven que donde hay vidrios merilados probablemente es por fibrosis. ¿Y por qué también podemos ver vidrios merilados? Porque se perdió aire y segundo, porque está ocurriendo fibrosis intraalveolar por debajo del límite de resolución de la tomografía. Yo no llego a ver las líneas porque no me da el tomógrafo y yo lo veo como traducción en un vidrio esmerilado ahí raro. ¿Sí? Por eso hay que no solo mirar el signo que uno está analizando, el vidrio esmerilado, la reticulación, las bronquiectasias, sino alrededor de los mismos que está pasando para sacar una conclusión. Fíjense esta reticulación de vuelta de estas ligadas a las enfermedades fibrosantes con engrosamiento de septos irregulares de interlobulillares, como les estoy marcando por acá, el hexágono, e intralobulillares con su bronquiolo terminal.
Esta es muy linda imagen. Bueno, más o menos hasta acá vimos los condimentos de la ensalada. Estos condimentos se pueden combinar de muchas formas y ahora vamos a armar las distintas ensaladas que son los patrones, ¿sí? Según dónde y cómo predomina cada uno de estos condimentos o de estos signos, vamos a tener distintos patrones. El que más necesitan, digamos, el que más hoy se busca hacer diagnóstico es el de UIP, porque es el que, cuando el radiólogo dice que es UIP, tiene la mayor correlación con la histopatología de la biopsia, ¿sí? Digamos que es uno de los pocos patrones que nos equivocamos poco. Igual nos equivocamos. Pero bueno, según este consenso del 2018, cuando el radiólogo dice UIP en un contexto clínico adecuado, que ya lo van a ir viendo con las distintas clases, uno puede ya hacer diagnóstico de FPI, ¿sí? Después hay otras neumonías intersticiales idiopáticas, como la FPI, con distintos patrones tomográficos, ¿sí? Que ya lo habrán escuchado, la neumonía intersticial no específica, como la NSIP o NINE, la neumonía criptogenética organizada, el COP, neumonía intersticial aguda y bronquiolitis respiratoria. Estas dos, si bien son idiopáticas, estas dos tienen que tener el antecedente de tabaquismo activo, ¿sí? Si bien están caracterizadas como idiopáticas, saben que tienen relación al tabaco. Lo que les quiero mostrar con esto es que muchas de estas patentes las encontramos en enfermedades intersticiales no idiopáticas. Todas, la UIP, la NSIP, el COP, LIP, todas esas tienen formas idiopáticas, pero salvo en la FPI, la mayoría tienen una causa secundaria, ¿sí? Enfermedades del tejido conectivo, drogas, exposiciones a agentes orgánicos e inorgánicos. Por ejemplo, fíjense, esta es una tablita, más allá de la frecuencia, fíjense que la UNP, NSIP, COP, como patrones radiológicos, no como enfermedades, ¿sí? Están ligados a múltiples enfermedades del tejido conectivo, ¿sí? Pero también pueden ser secundarias a fármacos, nitrofurantoína, bleomicina, amiodarona, etc. Ustedes los deben saber mejor que yo. Exposicionales en las neumonitis por hipersensibilidad, hongos, humos y no sé, la doctora creo que Lilian Capone les va a dar una clase entera de esto y créanme que si uno mira los agentes que causan neumonitis por hipersensibilidad, no hay barbijo que lo salve. Entonces, ahora cuando tenemos un paciente que vamos a investigar su enfermedad intersticial, uno no sabe la causa que está generando su enfermedad intersticial pulmonar, entonces acá es donde el consenso toma su lugar con sus cosas buenas y malas, ¿sí? Y uno lo que tiene que hacer dentro de todo el contexto clínico, laboratorio, interrogatorio y todo lo que van a ver en el resto del curso, entre ellos dispara una tomografía de alta resolución. Y según la respuesta del radiólogo o el patrón de esa tomografía, uno divide las aguas si le alcanza para hacer diagnóstico o necesita otros test, entre ellos, por ejemplo, biopsia, ¿sí? Digamos que la tomografía tiene ese papel de dividir las aguas. Es decir, bueno, según el patrón radiológico, ¿qué podemos hacer? Y la clínica, ¿verdad? Ya van a hablar, van a seguramente tener todo eso del concepto de team multidisciplinario, etc. Pero básicamente lo que tenemos que hacer los radiólogos es, con la tomografía, devolverles una respuesta en 4 posibilidades. Lo que estoy viendo es una UIP, lo que estoy viendo probablemente sea una UIP, o lo que estoy viendo es indeterminado, no tengo ni idea qué estoy viendo, o estoy viendo una tomografía que me hace sospechar que su enfermedad intersticial es alternativo a un diagnóstico de UIP,
y decir, y probablemente tenga algunos hallazgos que me hagan sospechar la enfermedad que está pasando de base, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque claro, más UIP sea y en un contexto clínico adecuado, podemos hablar de FPI, ¿sí? La UIP como tal, nosotros como radiólogos tenemos bastante buena correlación con la histopatología. Entonces, si yo digo UIP, digamos, digamos, tiene muchas más chances de, en un contexto clínico adecuado, ser FPI. Ahora, si yo digo alternativa a diagnóstico de UIP, también me puedo equivocar y eso ser una UIP en la histopatología. O sea, las formas, las casillas son, yo me puedo equivocar con cualquiera de los cuatro, digamos, de las cuatro categorías. Entonces, mi rol como radiólogo es tratar de llegar al diagnóstico de UIP, decirle, bueno, lo que estamos viendo es una neumonía intersticial usual, inequívoca con panalización. Y probablemente pueda ser idiopática, ¿no? Ese sería, digamos, el concepto, pero es bastante más complicado que eso. Para yo llegar a ese diagnóstico, primero tengo que descartar las otras causas, ¿sí? Que no sea otra cosa, que no sea otra enfermedad clásica, que no sea alguna enfermedad secundaria, ¿sí? Porque yo, digamos, necesito darles a ustedes la información de que probablemente lo que esté sucediendo es una UIP idiopática. Para eso tengo que descartar, como verán, quistes que no tenga mucho atrapamiento aéreo, que no predomine el vidrio esmerilado por áreas de reticulación. Fíjense que son todos los signos inflamatorios que les que les vine hablando antes. Nódulos, consolidaciones, ¿sí? Cuando hablamos de quistes, se refiere a áreas quísticas por fuera de áreas de panalización. Quistes en los lóbulos superiores o en el medio del pulmón por fuera de áreas de panalización. Sobre todo, si la distribución es peribroncovascular o perilinfática, ¿sí? O predomina en los lóbulos superiores por sobre lóbulos inferiores, ¿sí? Atrapamiento aéreo, como pueden ver acá, atrapamiento aéreo y vidrio esmerilado. Fíjense esta foto, es todo vidrio esmerilado y áreas de atrapamiento aéreo y no hay reticulación, no hay bronquiectasias por tracción, no hay nada. Es una enfermedad intersticial, pero no es UIP, es un diagnóstico alternativo. Cuando tenemos nodulillos en vidrios esmerilados centroacinares, de distribución difusa, esto no es de UIP, las consolidaciones no son de UIP. Todos estos son enfermedades distintas, ¿sí? Y digamos, hacen pensar una enfermedad de base. Pero fíjense, placas pleurales, el esófago dilatado, erosiones claviculares, la presencia de muchos nódulos, digamos, adenomegalias o, digamos, derrames pleurales o pericárdicos, o sea, la serositis. Todo lo que haga hablar de compromiso multicompartimental nos saca de la UIP. Unas cosas que les quiero remarcar es que cuando vemos panalización, pero el esófago bien dilatado, fíjense cómo es este caso, podemos considerar en tener que descartar enfermedad del tejido conectivo, digamos, enfermedad autoinmune de base que me esté provocando este patrón, ¿sí? Entonces podemos considerarlo como patrón alternativo. Lo mismo cuando hay derrames pleurales, sobre todo si son unilaterales. O, como es este caso, creo que nadie duda de que tenemos panalización en la base pulmonar derecha, pero fíjense todas las placas pleurales calcificadas o en la pleura diafragmática bilateral o en la zona posterior del lóbulo inferior izquierdo. Y esto es una asbestosis que causa enfermedad intersticial fibrosante con muchos años de evolución, ¿sí? Y en este caso hasta con panalización, ¿sí? Diagnóstico alternativo. O sea, esto no es una FPI probablemente. Probablemente sea una enfermedad intersticial fibrosante crónica en relación a asbestosis.
Para poder decir que el patrón UIP es definido, necesitamos que los hallazgos fibróticos, reticulación, distorsión, sea predominantemente en los lóbulos inferiores y subpleurales, no en el centro del pulmón, sino en la pleura, digamos. Tiene que estar afectada la superficie subpleural, la interfase pleuroparenquimatosa, pero no solo en la periferia del lóbulo, digamos, al lado de las costillas, sino donde hay pleura, por arriba de los diafragmas y alrededor de las cisuras, ¿sí? Todo eso es espacio subpleural, ¿sí? Entonces pueden tener alrededor de todo un lóbulo enfermedad intersticial, ¿sí? Predominio basal y subpleural, con o sin presencia de bronquiolectasias por tracción, con o sin, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la UIP vamos a tener panalización, ¿sí? Si yo veo estas, obviamente descarté causas alternativas, no tiene ninguna cosa que me haga pensar en otra cosa, no hay virus merilado, no hay nódulos, no hay atrapamiento aéreo, no hay quistes, no predominan lóbulos superiores, no tiene placas pleurales, ¿sí? Predominan las bases y de distribución periférica subpleural. Con panalización puedo hablar de UIP. Acá tenemos un caso de un patrón UIP. Fíjense, este paciente era un extabaquista, tiene áreas de enfisema. Fíjense que no pueden definir correctamente las paredes en el área de enfisema. Y después tienen múltiples áreas de panalización, periférica, subpleural. En otras hay reticulación, como por ejemplo acá. Pero fíjense que el centro del pulmón está sano, ¿sí? El centro del pulmón no tiene enfermedad intersticial. Entonces, la pleura parietal, alrededor de las cisuras puede haber afección, ¿sí? Y por arriba del diafragma. Todo esto es espacio subpleural, alrededor de las cisuras, alrededor de los diafragmas y en la periferia, ¿sí? En un patrón con 74 años, donde el examen físico y los anticuerpos, todo fue negativo y no se le pudo encontrar exposición, esto es FPI hasta que se demuestre lo contrario. El patrón probable UIP es aquel que es parecido al que vimos recién, salvo que no tenemos claros signos de panalización. Digamos que lo agarramos antes, ¿sí? Pero para poder decir que es un patrón probable UIP tiene que tener bronquiectasias por tracción. Y cuanto más bronquiectasias por tracción tenga, mejor. Más probable va a ser, ¿sí? Digamos que más me voy a ir acercando al UIP cuanto más bronquiectasias por tracción tenga, ¿sí? Y una de las cosas es que esas bronquiectasias y bronquiolectasias por tracción tienden a ser más periféricas que centrales. Las centrales están un poco más asociadas a la NSIP. Eso es como concepto clásico, pero bueno, en el medio pasa de todo. Les presento un caso donde es muy parecido al anterior. Fíjense que tiene mucha alteración subpleural periférica, bilateral, a predominio de lóbulos inferiores, comparen acá y acá, que tiene reticulación y bronquiolectasias por tracción, ¿sí? Fíjense, pulmón bastante preservado, pulmón totalmente, digamos, achicharrado, ¿sí? UIP probable. No veo panalización como se veía en el estudio anterior. Este paciente, que es un paciente del año 2011, en aquel momento decíamos que era un UIP posible y se lo biopsiaba. Se lo biopsió y histopatológicamente dio UIP y con eso se hizo diagnóstico de FPI. Hoy, como van a ver más adelante en las clases que le van a ir dando, la UIP probable tiene mucho peso ya para, en un buen contexto clínico, decir que puede ser FPI y evitar la biopsia. Pero eso tómenlo con pinzas porque no siempre es así, digamos, es un concepto, digamos, es una recomendación, digamos, no me sale la palabra, condicional, digamos. A algunos pacientes se los puede asumir y otros no. Para eso se lo discute en el equipo multidisciplinario. Bueno, entonces, claro, hay tomografías que claramente
nos dicen que es otra patología. Y hay tomografías que claramente uno dice esto es una UIP y no hay chance de que caiga otro patrón, ¿sí? La enfermedad puede ser otra. Puedo tener UIP secundarias a artritis reumatoide, esclerodermia, a todo, y yo no poder diferenciarlas como radiólogo, ¿sí? Pero bueno, si yo no sé, no puedo decir que es una UIP, y tampoco te puedo decir que es un diagnóstico alternativo, ahí es donde más o menos caigo en el patrón indeterminado, que es cuando yo no tengo idea qué está pasando. O porque es algo que es muy reciente y tiene poca expresión y me faltan signos como para yo poder agarrarme de algo y tirar para uno de los dos lados, o porque realmente tiene hallazgos que no cierran con nada. Y veamos un caso de cada uno. Por ejemplo, esta es una paciente que tiene algo de virus merilado, reticulación periférica y subpleural, algunos quistecitos muy sutiles, que clínicamente está asintomática, que no tiene nada desde lo clínico que a mí me ayude, y yo esto no puedo decirle que es una UIP. Tiene muy poca extensión. Poner el sello UIP es un tema importante, ¿no? Entonces, si yo a esto, con la poca extensión que tiene, no me alcanza para decir que es una UIP. Encima, tengo algo de reticulación y del otro lado, muy poca reticulación y más que nada virus merilado. No encaja para un patrón UIP, probable UIP, pero tampoco puedo decir que es otra enfermedad. No tiene quistes, no tiene atrapamiento aéreo, no me alcanza. Y ahí digo que es indeterminada. Y estas son que en la medida de lo posible uno tiende a querer biopsiar para saber el diagnóstico. Y la otra es cuando tenemos hallazgos por ahí un poco más extensos, pero tampoco cierra para nada. Fíjense, arriba muy poca afectación, algo de virus merilado, reticulación subpleural y periférica, algunos quistes subpleurales aislados, pero cuando vamos a los lóbulos inferiores, la afección, fíjense que la periferia, si bien hay zonas afectadas, está bastante respetada y lo que está alterado está todo alrededor de los bronquios. Compromiso peribroncovascular, mucho más marcado que el periférico y subpleural. Entonces, eso, el compromiso peribroncovascular, va en contra de la UIP, ¿sí? Y esa es la verdadera indeterminada, porque realmente esto no cierra para ninguno de los otros tres patrones. No es nada alternativo, pero tampoco es una probable o UIP definida. Yo sé que deben estar recontramareados a esta altura, por eso no quiero ir más profundo, pero lean el consenso, lean los detalles que les da, pues si quieren por mail o vemos la forma, les iré despejando las dudas. Los diagnósticos diferenciales principales, tanto en la indeterminada como en la alternativa, es que de base haya enfermedad del tejido conectivo, o sea, un compromiso de autoinmune, entre ellos las más fibróticas son la artritis reumatoide, la esclerodermia, o las dermatopolimiositis, pueden ser fibróticas, ¿sí? La NSIP idiopática fibrótica o la neumonitis por hipersensibilidad crónica. En mi experiencia, las dos más frecuentes son la neumonitis por hipersensibilidad crónica o la enfermedad del tejido conectivo. Esos dos grupos son con los que más lidiamos en el diagnóstico diferencial del FPI. La neumonitis por hipersensibilidad tiene, digamos, de estadios agudos, subagudos y crónicos. El crónico es cuando establece fibrosis, ¿sí? Cuando ya se disparó el mecanismo fibrótico y tiene hallazgos de fibrosis en la tomografía. Por ejemplo, esta imagen, nódulos en virus merilados centrolobulillares, ¿sí? ¿Por qué sé que son centrolobulillares? Porque uno tiene que ver en negativo. Ven que los septos no se ven porque no están enfermos. Lo que está enfermo es el alvéolo. El centro del lobulillo está lleno de linfocitos. Y el resto de las imágenes corresponde a un paciente con enfermedad neumonitis por hipersensibilidad crónica con fibrosis establecida. Piensen un poco, y esto se lo digo una vez para que lo puedan aplicar a todas las enfermedades inhalatorias que producen imágenes pulmonares. La neumonitis por hipersensibilidad, el tabaco y todo lo que se inhala ingresan por la vía aérea y tienden a depositarse más y generar
patología en lóbulos superiores. El enfisema está en lóbulos superiores de los fumadores. La silicosis que aspiran en sílice está en lóbulos superiores. La histiocytosis X, que es por enfermedad del tabaco, la bronquiolitis respiratoria, que es por fumar, está en lóbulos superiores. Entonces, la neumonitis por hipersensibilidad, que es inhalatoria, va a predominar en lóbulos superiores. Todas las enfermedades que son inhalatorias producen inflamación de la pequeña vía aérea. Entonces pueden tener bronquiolitis constrictiva y atrapamiento aéreo. Entonces, ¿qué va a tener la neumonitis por hipersensibilidad como, digamos, hallazgos del grupo? Es atrapamiento aéreo, predominio en lóbulos superiores, y los mayores hallazgos van a estar alrededor de la vía aérea, porque es por donde entra el problema, ¿sí? Va a ser bronquiocéntrica o peribroncovascular. Fíjense cómo este lóbulo superior derecho tiene mucha afectación alrededor de los bronquios centrales, y no tanto en la periferia. Lo mismo está pasando en esta zona, en el lóbulo inferior derecho, o fíjense por acá. La periferia está bastante respetada en relación al centro, ¿sí? Y obviamente fíjense las áreas de hiperinsuflación, más negras, con pocos vasos adentro, que traducen áreas de atrapamiento aéreo. Otro caso, por ejemplo, de neumonitis por hipersensibilidad, reticulación, bronquiocentricidad, ¿sí? Alrededor de los bronquios, pero fíjense que tiene reticulación subpleural y periférica con quistes, y eso es lo que la hace diagnóstico diferencial a veces de la UIP, FPI. La NSIP tiende a ser, en sus formas idiopáticas o secundarias, basal, de distribución central hacia la periferia, digamos, con preservación del espacio subpleural. Fíjense que ven que está un poquito más preservado el espacio subpleural que el centro, ¿sí? Fíjense, estas son NSP típicas, ¿sí? Simétrica y bilateral. A diferencia de las UIP, que son parcheadas, heterogéneas, temporal y espacialmente. Temporal porque hay desde pulmón sano hasta UIP, hasta panelización, y en el medio hay bronquiectasia por tracción, hay vidrio esmerilado, reticulación, y eso está parcheado, ¿sí? Áreas de pulmón sano y áreas de pulmón enfermo. Esto es temporoespacialmente homogéneo, bilateral y simétrica, ¿sí? Y después existen las formas de NSIP fibróticas, como podemos ver acá, o celulares con más vidrio esmerilado, de que uno piensa que puede llegar a retroceder con tratamientos adecuados, ¿sí? Yo creo que ya se están por suicidar, ¿no? Por las caras que veo. Por eso, la UIP, que quede claro, si yo digo UIP, no siempre es fibrosis pulmonar idiopática. Depende de descartar de que no tenga ninguna enfermedad de base. Por eso le van a insistir tanto que hay que pedir laboratorios, interrogarlo, revisarlo, hasta por ahí mandarlo al reumatólogo y hacerle una encuesta de todo lo que pasó en su vida, más o menos, bajo amenaza, y si es posible, si es un hombre, interrogar a la mujer, que seguro le va a decir más. Hasta acá era más o menos como pienso yo como radiólogo cuando estoy frente a una enfermedad fibrosante que no entiendo qué puede ser lo que la está pasando, para decirles a ustedes, mirá, es mucha chance de que sea una IP, bastantes chances que sea una probable UIP, no tengo ni idea, es una indeterminada, no sé qué miércoles está pasando ahí, o es un diagnóstico alternativo, y me parece que el diagnóstico alternativo es neumonitis por hipersensibilidad, o COP, como es este caso, una neumonía organizada. ¿Por qué? Porque tiene consolidaciones peribroncovasculares, a veces así en banda, medio arciformes, por lo general son bilaterales, pueden ir cambiando de lugar con el paso del tiempo. Hay formas nodulares con cavitaciones, pero son muy pocas, ¿sí? Y recuerden uno de los signos, que es el signo del halo inverso, que sería consolidación periférica con vidrio esmerilado central, ¿sí? El signo del halo es
la consolidación central con vidrio esmerilado periférico, y lo inverso, o el signo del atolón, es consolidación periférica al vidrio esmerilado central. No es el mejor caso del signo del atolón, pero se los recuerdo. No es bastante patognomónico, pero el atolón no es la única causa de la neumonía organizada. Otro de los patrones bastante típicos y ligado a las enfermedades autoinmunes, sobre todo inmunodeficiencia común variable y Sjögren, HIV, es la neumonía intersticial linfoide. O sea, tiene asidero en patología con los linfocitos y en tomografía puede verse como vidrio esmerilado, difuso, con áreas quísticas, fíjense, muy chiquititas, quistecitos de paredes delgadas distribuidos en el pulmón. Como tiene también un componente bronquial, puede haber atrapamiento aéreo y árbol en brote. ¿Sí? Que no lo dije, pero es un patrón que ya lo conocen de la tuberculosis, por ejemplo. ¿Sí? Esto es un patrón bastante, digamos, que hace pensar bastante en LIP. Obviamente, cuando uno dice sí, tiene un Sjögren de base, es mucho más fácil. O tiene un HIV de base, o tiene una inmunodeficiencia común variable. La bronquiolitis respiratoria asociada al hábito tabáquico ocurre en pacientes muy fumadores. Como ya se los dije, ocurre en lóbulos superiores porque está asociada al tabaco. Y por lo general, si es muy fumador, va a tener signos de enfisema, ¿sí? Y puede ser nodulillos en vidrio esmerilado centroacinales. Como pueden ver acá, predominan en lóbulos superiores. Ya van dos patologías que nombro de nodulillos centroacinales en vidrio esmerilado. Ya vamos terminando, Lisandro, antes de que me mates. La ocupación del lobulis, digamos, centro lobulizar por opacidad en vidrio esmerilado traduce inflamación bronquiolar, bronquiolitis. Ahora ustedes le ponen la causa después. Si me dicen que es un paciente muy fumador y no tiene nada, es una bronquiolitis celular asociada al hábito respiratoria, asociada al hábito tabáquico. Si el paciente no fuma, nunca fumó, y vive adentro de un silo en una zona rural, eso debe ser una bronquiolitis, pero asociada a una neumonitis por hipersensibilidad, al menos subaguda. ¿Se entiende? Si tiene muchos nodulillos en vidrio esmerilado y el paciente está febril y tiene algo de árbol en brote, bilateral y simétrico, vamos a pensar por ahí en una enfermedad infecciosa, no sé, clamidia, micoplasma, virus. ¿Sí? Entonces, el atrapamiento aéreo, el árbol en brote y los nódulos centrolobulares en vidrio esmerilado son signos indirectos de afecciones inflamatorias de la pequeña vía aérea, que según el contexto clínico uno después hace el diagnóstico. Por eso es muy importante que me lo pongan en las órdenes, sus diagnósticos, o por qué le piden el estudio y los antecedentes de los pacientes. Porque si yo no lo sé, si yo no sé si fuma, si yo no sé si está expuesto, si no sé, no les voy a decir a qué puede corresponder lo que veo. Les voy a describir un patrón y nada más. La neumonía descamativa es como un paso más grave, digamos, de la bronquiolitis respiratoria, es más difusa, puede predominar en las bases, tienen por lo general más atrapamiento aéreo y mayores áreas más densas de vidrio esmerilado, ¿sí? Es a veces difícil de diferenciar de la bronquiolitis, pero digamos que cuando hay más vidrio esmerilado de distribución peribroncovascular en pacientes muy fumadores con atrapamiento aéreo y no hay engrosamiento de septos, no hay fibrosis, no hay bronquiolectasia por tracción, no hay paralización, uno puede pensar en una neumonía descamativa. La histiocytosis celular de Langerhans merece toda una clase entera, pero recuerden que va desde lesiones nodulillares que cavitan, tienen pared gruesa, se afinan y dejan quistes. Predominan en lóbulos superiores y preservan los senos costofrénicos. No le gusta la base porque está ligado al tabaco, ¿sí? Y son quistes que por lo general tienen formas bizarras, ¿sí? Entonces, para estar seguros de que es histiocytosis célula de Langerhans, por lo general lo que nos gusta es ver los quistes en lóbulos superiores de formas bizarras en conjunto con nódulos y nódulos cavitados. Hay muy pocas patologías que puedan tener las tres cosas juntas. En un paciente que está fumando, ya tenemos, digamos, casi la certeza diagnóstica.
Este es un paciente de ellos. Es un chico joven que me tocó a mí, que vino por una lesión costal, ¿sí? Pero cuando viene por la lesión costal, veo la lesión costal y me pongo a analizar el pulmón, encuentro opacidades nodulizares muy chiquititas. Fíjense, como por ejemplo acá, que si uno ve, también están relacionadas a enfisema, pero también hay pequeños quistes dando vueltas, ¿sí? Y nódulos cavitados. Por ejemplo, este está empezando a cavitar. Era una incipiente enfermedad de histiocytosis de células de Langerhans en el pulmón con afección ósea. Se biopsió esta costilla y se hizo diagnóstico. La linfangiomatosis ocurre por lo general en personas jóvenes, mujeres, y produce múltiples quistes que no respetan las bases y no respetan los senos costofrénicos. Pueden debutar con neumotórax, todo esto lo pueden leer. Y fíjense este caso cómo tiene múltiples quistes bilaterales distribuidos por ambos pulmones. Se hizo el diagnóstico porque ingresó por un neumotórax. Recuerden que puede estar asociado a el complejo de esclerosis tuberosa, que tiene angiomiolipomas renales, o sea, cuando tienen sospecha de LAM, pídanle una eco o de renal para verle los riñones, y la otra que pueden indicar son los túberes en el cerebro, o sea, resonancia del cerebro. Una mujer, la misma, el control a los 5 años, miren la cantidad de quistes distribuidos por el pulmón y fíjense que no tiene otros hallazgos. Senos costofrénicos afectados, no es una enfermedad inhalatoria. La sarcoidosis, con múltiples adenomegalias ciliares y mediastinales, engrosamientos de septos interlobulillares, pero recuerden que es una enfermedad de distribución perilinfática con nodulillos que se van a distribuir sobre todo en las cisuras y en el espacio subpleural. Esto es lo que tienen que ver y les tiene que hacer sospechar a la sarcoidosis o la linfangitis carcinomatosa como diagnóstico diferencial. Pueden ver las imágenes nodulillares subpleurales periféricas en la cisura. Esta cisura, la vena rosariada. Bueno, eso es lo que tiene que levantar la sospecha para sarcoidosis. El otro es el signo de la galaxia, que es la opacidad consolidativa con estas imágenes nodulillares y septos engrosados como una galaxia, ¿sí? Pero sepan que la sarcoidosis, le decimos el camaleón, como la tuberculosis, tiene 1000 formas, nos puede engañar y es a veces difícil de discernir de otras patologías. La sarcoidosis también le gustan los lóbulos superiores, de distribución perihiliar y subpleural, siempre va a estar en relación a el intersticio, ¿sí? Es perilinfática, o sea, cisuras, septos interlobulillares, espacio subpleural y todo el peribronco vascular, siguiendo los bronquios. Otro caso menos florido, porque ya estaba bajo tratamiento. Fíjense cómo la alteración está alrededor de los bronquios y hay algunos nodulitos muy chiquititos subpleurales. Otro que dejó fibrosis, que va deformando. La proteinosis alveolar es más que nada un diagnóstico clínico, pero se corresponde radiológicamente con patrón. Depende de cuán ocupado esté ese alvéolo, desde virus merilado, crazy paving hasta consolidación. Obviamente que si es consolidación, el paciente va a estar en falla respiratoria. Bueno, más o menos creo que los paseé por toda la patología intersticial en media hora, en 40 minutos. Recuerden que todo lo que yo pueda decir sobre un patrón tomográfico, los detalles que podamos ver en la tomografía, entran en discusión multidisciplinaria para juntarlo con el contexto clínico, el laboratorio, las pruebas funcionales, los antecedentes, el examen físico, y en conjunto darle un nombre a la patología. Es muy pocas veces que el tomógrafo, digamos, el radiólogo solo pueda decir la enfermedad, ¿sí? Entonces nosotros como radiólogos detectamos la enfermedad intersticial, somos sensibles, la vemos bastante rápido. Podemos decir qué patrón es, mirá, me parece una UIP, es una probable UIP, no tengo ni idea qué es, puede ser alternativa y me parece que es una neumonitis por hipersensibilidad, tengamos cuidado que no sea una sarcoidosis, ¿sí? Lo puedo decir,
A veces, estoy seguro, no, esto es una LAM porque están los senos costofrénicos son quistes y no tienen nada más y afecta a los senos costofrénicos, no hay nódulos cavitados y el paciente no fuma. Mujer, y encima encontré una angiomielopoma en el riñón, es una LAM, ¿sí? Complejo. O sea, pocas veces damos diagnóstico, pero después lo que tenemos que hacer es buscar las complicaciones y sobre todo los cánceres. Sepan que cualquier enfermedad intersticial progresiva, sobre todo crónica y fibrótica, tiene mayor posibilidad de desarrollar tumores y les encantan las zonas fibróticas, sobre todo en los lóbulos inferiores. Cuando tienen un paciente con enfermedad intersticial fibrótica y ven y aparece un nódulo, síganlo y síganlo de cerca porque crecen rápido. Y después lo que estamos tratando ahora con todo esto del auge de las enfermedades fibrosantes progresivas es tratar de describir la extensión, si es mayor o menor al 10%, al 20%, según si es una enfermedad del tejido conectivo, fibrosante, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué pronóstico tiene? Más bronquiectasias por tracción tiene peor, más panalización tiene peor. Las adenomegalias en una enfermedad fibrótica también se demostraron que más adenomegalias tiene peor les va, etcétera, 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 porque eso a ustedes les va a dar herramientas pronósticas y herramientas de control para ver cómo van a escalar, digamos, los tratamientos. Perdón si los maté, y por eso dejo 2 mails, ya les di el de Gmail y les dejo el mío de FUNEF para que me puedan contactar en caso de que estén muy perdidos.